Apex D-Day, Apex, I want to Apex D-Day, Apex, Apex D-Day, Apex, I want to Apex D-Day, Apex. Bienvenidos a un nuevo programa de Molinos de Viento, ABCD Rosario, con el auspicio de la Fundación Perspectivas para el Cambio y la No Violencia. Hoy, como siempre, un programa muy original. Hemos tenido una entrevista por videoconferencia con el doctor Darío Lagos, referente, después de muchos años, de una larga carrera en el trabajo, especialmente dentro del marco de los derechos humanos y la salud mental. Salud mental y derechos humanos. Él, junto con un equipo EATIP, que funcionan desde hace muchos años, han trabajado y por eso hemos querido conversar. Además, él es un referente de APSA, la Asociación de Psiquiatras Argentinos. Ustedes hoy van a tener una muy buena posibilidad de escuchar, desgraciadamente con algunos defectos técnicos, pero muy importantes los conceptos que el colega nos comparte. Los dejo con el doctor Darío Lagos. Buenas noches, doctor Darío Lagos. Un gusto tenerlos acá en nuestro programa Molinos de Viento. Bueno, igualmente, para mí es un placer saludarlos. Siempre que puedo los sigo con mucho afecto. Bien. Este intercambio con los amigos rosarinos. Me gustaría que le puedas contar a nuestra audiencia de tu larga trayectoria como psiquiatra y también en el campo de la salud mental y los derechos humanos, especialmente en nuestro país y Latinoamérica. ¿Qué le podés comentar a la gente para que puedan ampliar el horizonte de acción? Bueno, el tema de derechos humanos y psiquiatría en general, en realidad es una necesidad que surgió durante nuestra dictadura militar única, cuando desaparecía la gente era encarcelada, la gente se iba al exilio. Ese desarrollo de derechos humanos y psiquiatría surge en realidad desde ahí, porque uno antes podía participar en actividades de derechos humanos, pero tan pegadito, la atención del trauma, la atención de todas las situaciones posteriores a la tortura, todo lo que se vivió en la Argentina, surge en realidad a través de la última dictadura. Nosotros trabajó con la madre de Plaza de Mayo en el año 79, trabajamos con ellas hasta los años 90. En los 90, como decimos, nos divorciamos en buenos términos. Ellas por su lado, nosotros por el nuestro, y armamos un nuevo tipo de trabajo de gente más joven, donde no solamente se atendía a los familiares desaparecidos, como fue nuestra primera etapa con las madres, sino también incluimos a los hijos, incluimos a los ex detenidos desaparecidos, a los expresos políticos, a gente que venía del exilio, a gente que venía del incilio, que es una categoría un poco nacional, de que el que vivía en el norte se exiliaba en el sur, el que vivía en el oeste se exiliaba en el este, todo dentro del mismo país. Por eso decimos en lugar de exilio, incilio. Y bueno, y con los años también fuimos viendo las situaciones de represión, tortura que hubo durante los distintos gobiernos constitucionales. El gatillo fácil ha sido un fenómeno que se ha acrecentado en la Argentina. Las situaciones de violencia por la ligación entre la corrupción y el Estado, como es el caso de la discoteca Cromañón, que se llevó casi 200 pibes, y cuántos que han quedado heridos, y esas familias dolidas por esas pérdidas, pibes 15, 16, 17 años. Por suerte fueron sancionados los responsables políticos y los responsables económicos de ese negociado, no en la medida por ahí que uno quería, pero hubo una sanción, y eso ayuda como para poner un freno a que las cosas se repitan. Aunque las cosas se siguen repitiendo, tenemos la tragedia de Once, donde murieron 51 personas y una mujer embarazada, que lo dicen 51 más 1, también producto de la negligencia de materiales obsoletos ferroviarios que producen este tipo de desgracias tan masivas, no solamente en nuestro país, también se dio hace poco en Galicia, en España, en fin. Son productos de la corrupción que corroe a todo el mundo, y en la Argentina se hace sentir mucho este fenómeno, ¿no? Yo no sé si
Y esto, como psiquiatra, ¿cómo lo abordan ustedes? Bueno, nosotros en general tratamos de, en primer lugar, no considerar a todas las víctimas de estas violencias, ni siquiera las que fueron durante la dictadura, ni las violencias posteriores, por ejemplo, la desaparición en democracia de Julio López, la desaparición en democracia del Chico Arruda en La Matanza hace ya 10 años, es decir, casos muy disímiles unos de otros, para que la gente sepa, bueno, la gente debe saber, Julio López fue el testigo que posibilitó que Checolatz, un genocida, reciba una sanción de por vida. Y este Chico Arruda era un chico que la policía lo había conchavado para que le vendiera droga para ellos. Cuando el pibe dijo, no vendo más, ahí desapareció. Todavía hasta el día de hoy no se sabe si está vivo, muerto, secuestrado, dónde lo enterraron, cómo lo desaparecieron. Bueno, y son cosas que al ocurrir en barrios muy populares donde el narcotráfico, como ustedes tendrán mucho conocimiento, ha penetrado en las entrañas más profundas de nuestra sociedad, corrompiendo chicos, armando lo que ellos llaman los soldaditos. Bueno, pero volviendo a la pregunta anterior, ¿cómo trabajamos? En primer lugar, no se considera que las víctimas de ninguna de estas tragedias sociales sean pacientes. Es gente que ha sufrido un trauma muy grande. Y en primer lugar, lo que más nos satisface cuando los afectados se organizan en grupo y por sí mismos van buscando y encontrando las maneras de apoyarse. Doctor Lagos, un poquito más para atrás, ahí justamente, para que no se le pierda su rostro. La imagen. Bueno, decía entonces de que la conformación del grupo de afectados, como ocurrió en Cromañón, como ocurrió en Once, como ocurrió durante la dictadura con las madres y las abuelas, que los grupos de afectados por cada una de estas situaciones, tanto de situaciones sociales como donde es directamente el Estado el que las causa, puedan, o frente a un terremoto, o frente a las inundaciones que tuvieron ustedes en Santa Fe, que los afectados se reúnan y puedan tomar conciencia de qué es lo que se trata. Porque lo que aparece muchas veces en primer lugar es la culpabilidad. Si hubiera hecho tal cosa, si hubiera hecho tal otra. Es decir, la responsabilidad cae sobre la persona en lugar de poder ubicar que el responsable en general, en todas estas situaciones, el responsable número uno es el Estado, que no prevé, que no organiza, que no facilita, etcétera, etcétera. Después, una vez constituido el grupo, bueno, por nuestra larga experiencia, somos un grupo conocido en todo el país, nos llaman, nos arrimamos, charlamos, vemos, orientamos, facilitamos la circulación de la palabra en los grupos, son gente donde cada protagonista quiere dar su testimonio y hay que respetar ese tiempo individual. Luego surgen charlas ya más colectivas del qué hacer o del qué nos conviene o para dónde rumbear. Bueno, nosotros armamos esos grupos que en realidad son grupos comunitarios donde la participación de los coordinadores no es de llevar una línea política ni tener que hacer esto o aquello, simplemente es facilitar que la palabra circule en forma ordenada, que todo se cree en un clima de confianza. En la medida en que el grupo va tomando confianza entre sus miembros, esa es la mejor garantía de la salud. Después hay casos que personas por estructuras previas, con traumas previos o con algunas debilidades o algunas insuficiencias o algunas imposibilidades de contener traumas como es la pérdida de un familiar directo, la pérdida de un hijo adolescente, se requiere una ayuda específica. Bueno, hacemos un tratamiento individual, un tratamiento familiar que vaya ayudando a resolver esto. La mayoría de las veces con la palabra y a veces también usando algunos psicofármacos. Muy bien, hacemos un pequeño y muy breve corte y retomamos el diálogo. Todo lo que usted disponga, querido amigo Gustavo. ABCD, Prevención y Atención de Adicciones. Consultas 0341-439-9540, 421-2302. ABCD. Muy bien, continuamos con el doctor Darío Lagos, psiquiatra de larga trayectoria en todos estos temas de la salud mental, los derechos humanos y, como estábamos escuchando, la posibilidad de acompañar a víctimas de distintas situaciones que verdaderamente son traumáticas. Y esto lo han desarrollado tanto en nuestro país, también en Latinoamérica y en otros ámbitos, Darío.
Sí, nosotros como grupo siempre hemos tratado de llevar esta temática a que otros colegas, por ahí con otras preocupaciones, también tomaran esto en sus manos. Por eso desarrollamos dentro de la Asociación Argentina de Psiquiatras un capítulo específico sobre el tema de derechos humanos. Esa misma tarea se desarrolló a nivel de Latinoamérica. Hoy hay centros de asistencia a víctimas de tortura en la región de Centroamérica. Estamos coordinando una red. En el año 84, recién salidos de nuestra dictadura, formamos con unos colegas muy solidarios de Dinamarca una red internacional que arrancó con 9 centros de Uruguay, Argentina, Chile, o sea, el Cono Sur representado, Francia, Suecia, Noruega y Dinamarca y Filipinas, que es un pequeño núcleo de centros. Y desgraciadamente, por el lado de que la tortura está en todo el país, hoy suman más de 150 centros agrupados en esta red. Al mismo tiempo, un beneficio, el intercambio de experiencias y el intercambio de conocimiento va posibilitando mejorar esta atención en los distintos países. Es muy distinta en América Latina la situación de los países que sufrimos dictaduras, como la de Brasil, la de Chile, la de Argentina y la de Uruguay, que los países de América Central donde hubo guerras. Es decir, la situación del afectado y el balance de lo que pasó y lo que no pasó y los sufrimientos son bastante disímiles, pero de cualquier manera en el intercambio con estos colegas vamos apreciando mejor. El genocidio guatemalteco, que está muy poco conocido, más allá de que han podido poner a una compañera ahí como Premio Nobel de la Paz, nosotros tenemos al Premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel, una población mucho más pequeña que la Argentina, se calcula que hay 100.000 desaparecidos. Es decir, triplica nuestro número con una población mucho menor, que no ha podido todavía haber una organización de los afectados, de una organización social, como acá se desarrollaron las madres, los detenidos, los hijos, los familiares. No se puede desarrollar una organización que pueda conseguir que el Estado termine con la impunidad de esos crímenes. Y eso sí tenemos hoy esa suerte en nuestro país, ese logro en nuestro país de estar los juicios caminando, con lo cual los represores se están llevando sentencias y sentencias y se encuentran la mayoría de ellos sin juicio. Y esta situación de trauma crónico en el campo de la salud mental y la psiquiatría, ustedes lo han desarrollado el trabajo desde lo grupal, lo individual, ¿qué más podrías comentar sobre esto para la información de nuestra audiencia? Yo creo que lo principal, digamos, es esto de que cuando surge una situación de emergencia, los afectados, sus familiares, sus vecinos, sus compañeros puedan organizarse como grupo. Esa es la garantía para transitar mejor cualquier tragedia social. La organización de ese grupo natural, que sin influencias externas, sin grupo que aconsejen, sin nada, que ese grupo autónomamente, como familiar afectado, pueda organizarse. Acá hubo organizaciones, como decía antes, de la gente de la Fácil. Una gente se organizó, se llamaba COFAD, Comisión de Familiares contra la Violencia Institucional, en el año 84-85, durante el gobierno de Alfonso. Y tuvieron un diputado amigo que les prestó una sala en la Cámara de Diputados, bueno, y ese era su lugar de reunión, más allá de sus relaciones en la casa. Y a ese lugar nos llamaron, y bueno, fuimos uno de los pocos grupos en el mundo que ha hecho una experiencia terapéutica en el propio parlamento del país con gente afectada por la policía, que antes de preguntar, de identificar a algún joven, porque ve un grupo de jóvenes tomando cerveza, ya les tiraba y les sigue tirando.